se llama, dentro de la serie, Él os enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo nos va a enseñar todo y esperamos que nos enseñe hoy acerca de la promesa divina. ¿Qué promesa es esa? Porque hay muchas promesas de Dios en la Biblia. Queremos saber cuál es esta promesa divina. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado para entender esa palabra, para aplicarla en nuestro corazón, para recordarla. Así como el Espíritu Santo nos enseña. Y gracias porque en el Espíritu Santo y en Cristo tú nos has hecho iglesia. Unos y otros viviendo en un mismo sentir, viviendo todos juntos, siendo muchos en Cristo. Gracias por toda la obra que estás haciendo en nosotros día a día. Y rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Leímos en Hechos, capítulo 2, un texto que Pedro predicó allá en Jerusalén el mismo día que comienza la iglesia, conocido como el día de Pentecostés. Y vamos a hablar de eso algo también. Y va a ir a un texto en Salmos acerca de David para explicar que es Cristo quien resucitó de los muertos para llevarnos a nosotros a la vida, pero en el versículo 33 va a decir algo especial. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿la cuánto? La promesa del Espíritu Santo, esa es la promesa divina que vamos a conversar hoy, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo ahora morando, habitando en cada creyente. Tremenda promesa que a veces no la consideramos en el día a día. Veamos cómo ocurre esta historia. Dios se reveló al hombre desde el principio. Ayer hubo una conferencia que hablaba acerca de la creación, ¿sí? Y Dios en la creación no solamente narra la creación, y esto lo he conversado con algunos hermanos, sino que también nos enseña algo acerca de Él en la creación. Y le dice a Adán, por ejemplo, lo que Él es y lo que Él quiere y lo que no quiere. Yo soy así, esto es lo que quiero, básicamente para resumir lo que está diciendo Dios. Esa es su primera revelación. Y a través de la historia, introducido ya el pecado en el mundo, Dios va a dar a conocer su ley. Y leemos en el Antiguo Testamento, Pentateuco particularmente, la ley de Dios. Y por medio de esa ley, Dios nuevamente está diciendo, mira, este soy yo, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. ¿O no? Y vamos conociendo entonces a la persona de Dios. Y en esa revelación que Dios hace nos va dando promesas. ¿O no? En Adán, ¿qué promesa nos dio? Un Salvador, ¿o no? Que iba a destruir a la serpiente. En la ley, ¿qué promesa nos dio? Nos llenó de bendiciones. Dios ha manifestado de muchas maneras para declararse a nosotros, para que conozcamos quién es Él y nos volvamos a Él, pero por causa del pecado nosotros nos queremos separar de Él y no queremos escuchar su voz. Y ahí es donde obra el Espíritu Santo, para abrir ese entendimiento, la misericordia de Dios. Y luego, en el tiempo, va a llegar un día en que Dios va a decir, va a declarar su plan de salvación en hechos, en una cruz, en Cristo. Y en Él reunir todas las cosas, como dice Pablo allá en la carta a los Efesios. Y en todas las cosas a nosotros. Y la clave está en Él. De alguna manera, Dios ahora va a abrir nuestro entendimiento, va a abrir nuestros ojos, nuestro corazón, y va a cambiarnos de tal manera que nosotros podamos vivir en Cristo siendo uno con Él. Y con eso
¿Qué pasa con el pecado? Ya no más. ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo, no? ¿Qué pasa con tu vida en el suelo? Ya no más. Ya estás en Cristo, eres dueño de, o heredero, dice el texto, de todas las promesas. Todas son tuyas por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la gran promesa del Señor? El Espíritu Santo. Es tremendo. ¿Qué está diciendo por medio de ese acto de que el Espíritu Santo ahora more en ti o que tú tengas naturaleza divina? Ahora yo te haré uno como yo, dice el Señor, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Dice eso, ¿no? Bueno, no con estas palabras, pero leemos, por ejemplo, allá en Romanos, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿No es lo mismo? ¿Hay alguna promesa de Dios más grande que esa? No lo había visto así. Yo no lo había visto así, hasta que me puse a estudiar del Espíritu Santo. Y digo, nunca, o quizás muy pocos días en mi vida cristiana, he vivido con eso en el corazón. ¿Cuánto necesitamos saber de estas cosas? Vayan a Juan capítulo 14. Dice en Juan, los versículos 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Voy a partir del 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué le está hablando el Señor Jesucristo? A sus discípulos, ¿sí? A esos mismos que en el versículo más adelante les va a hablar de la vid y los pámpanos, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. A esos mismos. Y le va a decir ahora en el 16, 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí está la promesa. Eso va a ser un hecho cierto. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el día en que comienza la iglesia. ¿Qué dijo Jesús antes? Yo edificaré mi iglesia. Y aquí la está cumpliendo ¿cómo? Enviando al Espíritu Santo. Esa es la promesa. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra otro es otro idéntico a mí. Eso significa esa palabra otro. Para que esté con vosotros, ¿qué dice el texto? Algunos días, ¿no? Cuando estés bien, ¿tampoco? Para siempre. ¿Quién lo da? ¿Hay alguien que esté pidiendo esto? No, no es que yo lo pida. Él me lo da, es un regalo, es una promesa para que esté contigo y conmigo siempre, todos los días, cada hora, cada minuto, cuando duermes, cuando comes, cuando oras, cuando estás aquí en el templo, cuando estás en tu casa, siempre. ¿Lo habías pensado así o no? El Espíritu de verdad, que habla verdad, ese Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, ni le interesa. Pero vosotros le conocéis. No escuché ningún amén. De nuevo, pero vosotros le conocéis. Bien, ahí estamos. Porque mora con vosotros, y está hablando de ese tiempo los discípulos, y estará en vosotros. Esa palabrita, en vosotros, dentro de vosotros. Así como nosotros hoy estamos en Cristo. Que se entienda bien esa idea. Y mira lo que dice en el 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Quién dice eso? Jesucristo. ¿Vino a ti? ¿Tienes el Espíritu Santo? Entonces está en ti siempre. ¿Se acuerda cuando nos envía a discipular y enseñar
todas las cosas a todo el mundo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde? Con nosotros, en nosotros. El Espíritu Santo. Está diciendo cuál es la promesa y está diciendo cuál es la manera en que se va a cumplir esa promesa. Y lo vemos en el capítulo 16. Vemos ahí lo obvio. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor, 16:7. Os conviene que yo me vaya, hablando de la muerte en la cruz, ¿sí o no? Porque si no me fuese, ¿qué pasaría si si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz? De partida no tendríamos salvación. O sea, si Él no se va, estamos condenados. Es como obvio, ¿no? Pero además, si Él no se va a cumplir esta promesa. Y eso es lo que está diciendo acá. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y está anunciando la cruz, pero al mismo tiempo ratificando la promesa, porque es obvio que tiene que ser así. Esta promesa del Señor es una de las más importantes de todas las registradas en las Escrituras. Esta promesa del Señor es la culminación de la salvación de Dios al hombre. Y es la que tienes tú y es la que tengo yo. Y nuestra vida tiene que regirse en base a esta promesa. Ahora, Dios fue revelando esto desde el principio. A lo mejor no tan claramente, pero si entendemos y leemos las Escrituras vamos a darnos cuenta que sí lo hizo desde el principio. Y Dios se va a ir revelando progresivamente al hombre, contando cada vez más y más cosas acerca de él. Y no es porque Dios vaya ido reaccionando con la historia. Mira, te pongo en el huerto del Edén, le dice a Adán pecó, y ¿qué hacemos entonces? No, Dios no actúa de esa manera. Dios va revelándose al hombre en la medida en que el hombre puede entender algo más de él. Es el hombre el que reacciona a la historia y generalmente reacciona mal, con pecado, al plan de Dios. El plan de Dios estaba desde el principio. La salvación estaba desde antes de la fundación del mundo, como alguna vez le he dicho acá, que escuché de un buen amigo que dijo lo siguiente: antes que Dios dijo sea la luz, dijo sea la cruz. Estaba de antes. Y estaba también esta promesa. La importancia de la promesa del Espíritu Santo consiste básicamente en que ahora tenemos un consolador sobrenatural, divino. Otro que es idéntico a Jesús. ¡Wow! Por los evangelios conocemos más la vida de Jesús, más el corazón de Jesús y queremos estar cerca de alguien como Él, ¿sí o no? Bueno, y el Espíritu Santo no mora en ti, es como Él, idéntico. No mires a Jesús como mayor y al Espíritu como menor, porque es lo mismo. Y es nuestro consolador. ¿Y qué significa que sea nuestro consolador? Esa palabra en el idioma original significa alguien que está a tu lado. ¿Cuántas veces dijo que iba a estar a tu lado? Siempre. Nunca te dejará ni nunca te desamparará. ¿Te suena esa promesa del Señor o no? En el Espíritu Santo. ¿La entiendes ahora? Nunca. Siempre va a estar a tu lado. Y te va a llevar de su mano. Es alguien que va a ser tu abogado. Te va a llevar al Señor para el perdón de tus pecados. Eso también significa la palabra. Alguien que va a ser tu ayudador. ¿Cuántas veces has caído de rodillas y decirle, Señor, necesito ayuda? El Espíritu intercede con gemidos indecibles para que tú le pidas al Señor lo que tienes que pedir, ¿sí o no? Ahí está. ¿Cómo te ayuda?
o en el capítulo 14, versículo 26, como le pusimos el nombre a esta serie, más el Consolador, ahí está la palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si tienes dudas acerca de la voluntad de Dios, ora al Señor y el Espíritu Santo te va a decir por dónde va la micro. Qué cosas sí, qué cosas no. Y va a poner un peso en tu corazón, porque vive ahí, en tu corazón. Tremendo, ¿no? ¿Qué ayuda más grande nos ha dado el Señor? ¿De qué porte es la promesa esa del Señor? ¿No? Es la más importante de todas. En el 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, mira lo que dice, Él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo el que te hace ver tu condición delante del Señor, para correr a Él por perdón por tus pecados arrepentidos, ¿sí o no? Él da testimonio de Cristo. Y es el mismo Espíritu Santo el que pone ese gozo en tu corazón de llevar esta palabra a otro para dar ese mismo testimonio a otros. Yo no evangelizo porque me mandaron, que sí, el Señor me mandó, pero yo evangelizo con gozo porque el Espíritu Santo quiere dar testimonio de Cristo a través mío. Eso dice la Escritura. Consiste en que nos da un consolador sobrenatural, también nos da vida sobrenatural, la regeneración. Nosotros tenemos vida porque el Espíritu Santo cambió nuestro corazón y lo pasó de muerte a vida cuando creíste en Cristo, cuando entregaste tu vida a Él, sabiendo que Él es el Salvador y también tu Señor, reconociendo ese sacrificio en la cruz. Cambia tu corazón. Como leímos en el 14:28, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién? Jesús mismo, el autor de la vida en nosotros por medio del Espíritu Santo, vida sobrenatural. Y también es nuestro maestro sobrenatural. Él os enseñará, ¿cuántas cosas? Todas. Es el mejor maestro. Y en el 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos salvó para que llevemos fruto, tenemos un propósito, y para llevar ese fruto, Él nos va a enseñar todo lo necesario para poder hacerlo. ¿Sí o no? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que nos va a dar todas las capacidades para hacerlo, aunque tú no las tengas. Dones espirituales. ¿Quién los da? El Espíritu Santo. Y en saber que lo tenemos siempre a nuestro lado, que nos enseña todas las cosas, que es el que nos da vida, tenemos paz para con Dios. ¿Te suena, no? Paz sobrenatural. En el 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y este versículo es muy mal interpretado. No está hablando de la paz del mundo ni que nos llevemos bien. No está hablando de eso. Yo no os la doy como el mundo la da. No vamos a firmar ningún tratado de paz. No está diciendo eso. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque vamos a tener miedo. Porque vamos a pasar pruebas. Porque vamos a ser afligidos. Vamos a sufrir ataques. Pero nosotros vamos a tener paz en todo eso. Porque sabemos que hay alguien que está con nosotros, ¿o no? Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. ¿Qué más paz que esa? ¿Sabes a quién acudir en cualquier momento? Sobre todo en el de aflicción. Gracias, Señor, por tu don inefable, la promesa del Espíritu Santo.
Y debemos convencernos de alguna manera, y esto es como triste decirlo, pero podríamos decir, tenemos que crecer en este conocimiento. Pero prefiero decirlo así, debemos convencernos de la necesidad real de la función del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que convencernos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que quiere cosas por medio de nosotros. No es que yo viva mi vida y de repente me acuerdo que tengo el Espíritu Santo y digo, oye, Espíritu Santo, tal cosa. No, es al revés. Porque nosotros minimizamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, al punto que a veces ni siquiera la conocemos. Por ejemplo, vamos a hacer un devocional. Vas a leer la Biblia, abres la Biblia, decís, ¿cuál es el texto? Listo, y partimos. No, ora primero para pedirle al Señor que el Espíritu Santo te hable. ¿No es el que te va a enseñar todas las cosas? ¿No es el que te va a dar consuelo? ¿No es el que te va a dar paz? Que el Espíritu Santo hable a tu corazón por medio de la Escritura que el mismo Espíritu Santo inspiró. Pero nosotros no lo hacemos, porque pensamos que podemos entender solos. ¿Te das cuenta cómo minimizamos la obra del Espíritu Santo? O vamos a servir. ¿Dónde servimos nosotros? En la iglesia, ¿sí o no? Por medio de los dones que el Espíritu Santo nos dio. Algunos ni siquiera conocemos los dones y dicen, no sé. O voy a servir según mi disponibilidad. No, hoy día no puedo. ¿Y qué está diciendo el Espíritu Santo? Que el Señor nos llamó a servir, ¿sí o no? ¿Cuándo? Siempre. Somos siervos. No es, eres una cosa y cuando te llamen y tienes tiempo vas a ser siervo. No, no es así. Minimizamos la obra del Espíritu Santo. Ya el pastor está llamando a limpiar la iglesia. ¿Y qué deberíamos decir? Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo me está llamando a servir. Pongo el Espíritu Santo ahí porque Él es el que nos mueve a servir. Ahora, podemos ser precisos y preocupados por mostrar capacidad y voluntad para servir al Señor. Yo voy, ¿sí? Yo lo hago. Pero ojo, hasta que no confiemos en el Espíritu Santo, en su poder y en su sabiduría, no vamos a ser lo suficientemente eficaces. Y probablemente no nos llevemos el gozo de servir donde el Señor nos llamó a servir. Es súper importante, no minimicemos la obra del Espíritu Santo. Los maestros, gracias al Señor que en nuestra iglesia se están levantando nuevos maestros. Hoy día tuvimos una maestra en una clase. ¿Pueden enseñar separados del Espíritu Santo? Es una herejía lo que acabo de decir, pero para explicar el punto, ¿se puede o no? Pero lo hacemos a veces. Y me voy a aprender bien, voy a repetirme de nuevo y voy a enseñar. ¿Sí o no? Ayer en la conferencia, el hermano que dictó la conferencia, antes que empezara, yo justo paso por el lado de él y estaba sentado en una silla con los ojos cerrados y las manos así. Él estaba orando, no sé por qué vez, porque debe haber orado mucho por lo que le tocaba hacer, porque iba a hablar de la palabra de Dios para enseñarla, guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que ser eficaces en lo que Dios nos use. ¿Cómo? Pidiendo la ayuda, la dirección, la claridad del Espíritu Santo. Los discipuladores, ¿no tienen que hacer lo mismo? Rogar al Espíritu Santo para que los use porque estás trabajando con un alma. Si es así, entonces yo no quiero discipular. Mejor, ¿cierto? Pero si tú dices, yo no quiero discipular, entonces sigues negando la obra del Espíritu Santo, porque Él nos llamó, ¿cuál es el mandato? Por tanto, id y haced discípulos. No puedes negar eso, no puedes negar al Espíritu Santo. Tienes que hacerlo. Pero no te mires a ti porque te va a dar miedo. Mira al Señor que te dio el Espíritu Santo y lo vas a hacer. Ruega por eso, porque tienes que hacerlo. Podemos confiar en nuestra capacidad, pero no vamos a llegar a ninguna parte. Confiemos en el Señor que nos dio el Espíritu Santo, roguemos para que su obra sea fuerte en nosotros, pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y siempre le he dicho lo mismo. Y me seréis testigos, y siempre se predica esa parte de que hay que ir a todo el mundo a predicar, pero el énfasis de ese versículo es que vamos a recibir poder. Tienes poder, tienes el Espíritu Santo, tienes poder, todo el poder de Dios. El problema es que funcione. De eso tenemos que preocuparnos, en eso tenemos que crecer. Porque esta realidad es una obra de Dios. Tenemos que entender eso. Esto es una obra de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Siempre decimos eso cuando nosotros vemos que hay algo imposible. Bueno, veamos que también a veces nosotros nos declaramos imposibles porque no queremos hacer lo que Dios dice. Y no hay nada imposible para Dios. Confía en eso. Deja que el Espíritu Santo obre en ti, porque es Cristo mismo el que lo prometió y luego lo cumplió. Es una tremenda promesa que hizo para la iglesia. Es la gran obra del Señor en este tiempo, en el mundo. ¿Cómo la hace? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Han escuchado hablar de eso, no? ¿El bautismo del Espíritu? ¿Qué es eso? Hechos 2. Dice, no vayan, yo lo voy a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué día era ese? Lunes, martes. Día de una fiesta judía. Estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos unánimes juntos? Eran como 120, dice el texto, ¿sí? Y estaban probablemente en una casa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así comienza la iglesia. Ahora, hay muchas cosas narradas en estos versículos que son de ese tiempo, que ocurrieron por una única vez, que ya no se repiten, no son de ahora. Por ejemplo, esto que aparezcan lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Ya. Cuando alguien se convierte al Señor, ¿ves cómo el Espíritu Santo entra a morar en él? No, ¿cierto? Cuando tú te convertiste, ¿te diste cuenta que fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Tampoco, ¿cierto? No es algo que tenga una manifestación para nada, pero lo cambia todo. Lo que pasa es que no lo vemos, pero están las Escrituras y nos enseña cómo es. Dice, antes en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, va a decir, y estando juntos, los discípulos, estos 120, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? La va a decir ahora, por si se les olvidó, ahora la va a decir. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, y nos acordamos de eso, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vosotros van a comenzar la iglesia. ¿Qué es el bautismo por el Espíritu Santo? Es el cuerpo de Cristo. Es tomar una persona que cuando se convierte a Cristo, cuando cree en el Señor, ahora pertenece al cuerpo de Cristo. La introduce, la sumerge en el cuerpo de Cristo, bautiza. Esa operación la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando una persona se convierte, cambia su corazón, abre su entendimiento, hace muchas cosas. Todo esto tiene nombres teológicos, la iluminación del Espíritu Santo, la regeneración, pero yo lo estoy diciendo más o menos en funciones, ¿no? Le da dones en ese mismo acto y lo bautiza. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de esas cosas, pero hace todo eso. Dios ya nos lo dio cuando nosotros dijimos, Señor, yo creo en ti, sálvame. Y cambia totalmente mi vida.
Y es interesante, y esto es como un paralelo que ilustra cómo Dios hace las cosas. ¿Qué día murió Cristo en la cruz? El día de Pascua. ¿Qué es la Pascua? Éxodo. El pueblo ahora va a salir de Egipto, pero para eso hay una última plaga que tiene que cumplirse, ¿no? Va a haber muerte. Y para salvarse de esa muerte, de ese juicio de Dios, los judíos tenían que poner sangre en el dintel de la puerta. ¿Sangre de quién? De un cordero. Y está prefigurando la cruz. Que todo aquel que se va a salvar del juicio de Dios, porque hay un juicio, puede ser cubierto con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y tenemos entonces en la Pascua, en el día después, muchos años después, en esa Pascua, cómo se cumple en Jesús, ¿o no? Y viene después la fiesta de las primicias. ¿En qué consiste esa fiesta? Que después del día de reposo se traían los granos de de cebada, las primicias, sabiendo que el Señor iba a bendecir la cosecha. No traían toda la cosecha, no era eso. Las primicias, ¿ok? ¿Qué día era ese? El día siguiente del día de reposo. El día de reposo fue el sábado. El día siguiente fue el domingo, la resurrección de nuestro Señor. Primicia de los que han dormido. Como dice Pablo allá en la carta a los Corintios. Primicia porque muestra cómo Dios va a bendecir la cosecha. Vida en los creyentes. ¿Se dan cuenta cómo hay un paralelo en esto? Incluso Dios se fija en las fechas. No que el hombre haya elegido cuándo. No eligieron cuándo Jesús iba a ser crucificado. Dios hizo todo. Todo dentro del plan de Dios. Y hay otra fiesta. La fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas o la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, Penta, 5. La quinta semana. Y tenían que contar desde esa fecha 5 semanas para celebrar esta fiesta. ¿Y en qué consistía esa fiesta? En que llevaban ahora trigo, ahora sí el trigo, pero no el trigo, no el grano, sino que lo llevaban ya hecho pan. Y tenían que llevar 2 moldes de pan, junto con animales para sacrificar y todo lo demás. Pero esos moldes representaban la gratitud al Señor por la cosecha. La fiesta de las semanas. Y esos moldes, déjame decirte algo, de pan, no eran sin levadura, eran con levadura. Y tú dices, ¿cómo? ¿A qué representa? Todos los granos dispersos ahora están juntos en un pan, con levadura. ¿No es la iglesia, todos los creyentes del Señor, juntos en Él, aún con pecado, pero salvos? Es interesante cómo el Señor va mostrando que Él no cambia y que Él va a cumplir su plan. Y tenemos este paralelismo, que yo no estoy diciendo que, mira, en base, no, pero es interesante, ¿no? Dios no falla. Y Dios nos hace ver en detalles toda su verdad. Wow, es tremendo. Tenemos que leer las Escrituras más y más para ver estas cosas. Cerramos ese paréntesis de fiestas y ya tenemos la idea de cuándo fue entonces. ¿Cuándo fue que comenzó la iglesia? ¿Qué dice Hechos 2? De repente.
Es interesante eso, porque no es que alguien haya pedido algo, ni que los discípulos hayan estado en cierta posición, o que hayan ayunado, o que nos hayan repartido todos los pobres. No, no tuvieron que hacer nada. Es cuando Dios dijo. Es obra de Dios, pura. Cumplimiento de sus promesas. Dentro de no muchos días, dijo el Señor Jesús, y eran 10 días a contar de entonces, se cumpliría el plan de Dios, que es su iglesia, nosotros, tú y yo, y muchos más en el mundo. Recién veíamos un video de unos chiquillos allá en Perú, que el Señor de alguna manera nos juntó en gratitud. Así funciona la iglesia de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Nos introduce en el cuerpo de Cristo, bautismo por el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esa es la obra, esa es la promesa, que a lo mejor nunca la habíamos pensado y a lo mejor leímos y nunca supimos de qué se trataba, pero Dios la está diciendo de siempre. Es más, Juan el Bautista, antes de que el Señor se bautice, va a presentarlo y va a decir: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ya lo está anunciando. No hay iglesia ahí todavía, pero ya lo está anunciando. Yo no sé si alguien habrá entendido: mira, viene la iglesia. No creo. Pero es Dios hablando por medio de su profeta, diciendo esas verdades, porque Dios nunca habla mentira. Siempre dice la verdad y nos la anuncia. ¿Cuánto amor de Dios hay para nosotros? Ahora, ojo, que ahí el texto, cuando dice Espíritu Santo y fuego, no está hablando de las lenguas de fuego o como de fuego que se aparecieron en el día de Pentecostés. Bautizarán el Espíritu Santo, tiene una fecha. Pentecostés, ¿sí? O el día que tú te convertiste, si quieres. Y bautizarán fuego, tiene otra fecha, que es el gran juicio del trono blanco. Eso va a ser después del reino milenial. Y el versículo siguiente en Mateo lo aclara. Lo dice Hechos, lo que leímos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuál es la promesa? El bautismo por el Espíritu Santo. En Juan 7, ustedes están allá en Juan, versículos 37 al 39. Estamos en una fiesta. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando? Versículo siguiente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Te das cuenta que lo está diciendo de antes? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Va a venir, dice, el bautismo por el Espíritu Santo, ese del cual nosotros disfrutamos vida. ¿Y cómo la disfrutamos? Juntos. Está diciendo Jesús en ese texto que es un proceso de la salvación, que es producto de la salvación, no es aparte. No es que yo soy salvo y después algún día voy a ser bautizado por el Espíritu Santo. Es proceso de la salvación. No es algo que yo pida, sino que es algo que es dado. Es como, yo andaba con un dolor de espalda hoy día más o menos fuerte, tomé antiinflamatorio y no sé si la ha pasado realmente, y el antiinflamatorio no hace nada. Está como separado de mí. Y está mi dolor acá y el antiinflamatorio no sé dónde quedó. No, el Señor hace todas las cosas juntas. Funcionan. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Entiendes ahora lo que está diciendo, no? ¿Mora en ti el Espíritu Santo? ¿No está al lado tuyo siempre? ¿Qué te va a separar de eso? ¡Wow! Tremenda obra del Señor. Es la promesa más importante de toda la Escritura. Y no solo para mí, sino que para todos juntos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo y más adelante vamos a ser la esposa de Cristo. ¿Cómo viven los esposos? ¿Uno por aquí y otro por allá? No, viven juntos, son uno para siempre y donde está uno está el otro. Y cuando venga el juicio, ese juicio que estamos hablando después del milenio, va a estar Jesús juzgando. ¿Con quién? Con nosotros. Porque fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús venga en la segunda venida en gloria y majestad, ¿va a venir solo? No, va a venir con nosotros. Porque fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Porque estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Siempre. ¿No te consuela? ¿No te fortalece saber algo así? Es tremendo. El propósito de Cristo, al decir yo edificaré mi iglesia, se cumple con el bautismo del Espíritu Santo, no de otra manera. Y muchos van a venir en su nombre. ¿Cómo? Por la predicación de la iglesia. ¿Y por lo que yo diga? No, es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros está dando testimonio de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Sigue siendo Él. Por ejemplo, es el Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros. Iglesia que habla verdad, que muestra el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que habla la palabra de Dios en verdad, que sirve de corazón, guiados por el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo morando en ti? ¿Estás disfrutando de todo lo que el Espíritu Santo es en ti? Es una buena pregunta. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, tu misericordia, tu palabra, tu obra en nosotros. Gracias por este Espíritu Santo que nos has dado, que nos hace entender tu voz, tu consejo, tu exhortación, tu disciplina, tus pruebas. Todo lo que tú tienes para nosotros en esta vida. Gracias porque ese Espíritu Santo es el que nos ha sellado para siempre en este bautismo para declararnos hijos tuyos eternamente. Porque nada ni nadie va a cambiar esa realidad. Gracias por esa obra tan poderosa y queremos rogarte hoy que ese mismo poder obre por tu Espíritu Santo en nosotros para que sea manifestado en amar, en servir, en predicar, en enseñar, en discipular, en escuchar, en consolar, en aconsejar, en todo aquello en lo que tú quieras usarnos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.